Paz de Cristo, amigos y hermanos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy en la casa de nuestra hermana Panchita Ansúrez, una sierva de Dios. Durante muchos años ella ha servido a nuestro Señor Jesucristo a través de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Agradecemos mucho que nos recibe el día de hoy, hermana Panchita. ¿Cómo se encuentra? Con el favor de Dios, paz de Cristo. Paz de Cristo. Amén, amén. Estoy aquí, bueno, digo bien, pero no muy bien. En ratos bien, ratos no bien, pero con el favor de Dios, pues aquí estoy todavía. Gracias a Dios. Gracias al También nos Señor. acompaña nuestro hermano Mario Ansúrez, Gracias a Dios. el hermano menor de la hermana Panchita Ansúrez. ¿Cómo Amén, está, hermano así es, Mario? amén, amén, muy bien, gracias a Dios. Visitando aquí a mi hermana. Excelente, estamos aquí dispuestos a entablar una conversación de vida y testimonio de nuestra hermana Panchita Ansúrez. Como dije, durante muchos años ha servido a nuestro Señor Jesucristo fielmente y bueno, pues es una historia de vida que quisiéramos conocer. Mario, no sé si alguna pregunta te gustaría comenzar. Sí, porque los primeros hermanos míos que nacieron allá en Santa Isabel y Dolores, municipio de Cadereyta, pues allá se criaron. Mi hermana mayor, Panchita, Rosita, Victoria, Ramón, no sé quién más. Pero pues allá tuvieron su inicio, ¿verdad? Yo quería preguntarte, ¿cuál fue el motivo por el que ustedes se vinieron a trabajar a Monterrey? El motivo para que nosotros viniéramos a Monterrey a trabajar es que pues éramos mucha familia. Y mi papá ya era mayor de edad. Y también estaba enfermo. Él ya no podía trabajar la tierra y batallaba. Entonces, por ese motivo, tuvimos que salir de allá, ¿verdad? Dejando ese lugar. A mí me costó mucho, me dolió mucho salir de ese lugar, pero bueno, lo acepté porque yo sabía que tenía hermanos chiquitos, ¿verdad? Y que había que ayudar a la familia, ¿verdad? A mi papá y mi mamá para poder sobrevivir. Pero solamente se vinieron los mayores, ¿verdad? Tú y Rosita. Y no sé si Ramón también. Primeramente me vine yo. Ah, muy bien. Primeramente me vine a trabajar yo. Pues la verdad estaba muy joven. Yo tenía 14 años cuando salí de Santa Isabel. Así es que todavía tenía en mi corazón mucho de lo que había aprendido de mi papá como labrador, ¿verdad? Labrador de la tierra. A él le gustaba mucho sembrar naranjos, árboles frutales, vamos a decir. Así es. Y yo pues también le aprendí a él y a eso me gustaba mucho. ¿Y luego cuándo se vino ya el resto de la familia? No, pues ¿Ya tenían tiempo ustedes aquí? sí, porque yo vine a trabajar acá un año y regresé a Santa Isabel. Allá fui a cumplir mis 15 años en Santa Isabel. Estuve allá unos meses y luego ya casi al año ya pues andaban buscando ahí a ver quién quería venir a ayudar a cuidar a unos niños. Entonces, pues, digo a mi mamá, ahí está la oportunidad, ¿quieres ir? Y yo le dije que sí, ¿verdad? Y me vine otra vez acá a trabajar y estuve otro año más, un poco más de año. Sí. Estuve trabajando y ya luego ya no quise quedarme ahí trabajando porque
del mismo lugar, porque las personas con quien yo trabajaba compraron una residencia allá en Colonia del Valle, que era antes, era lo más, ¿verdad? Sí, Lo más rico de lo rico. Sí, sí, ya estaban ellos muy ricos, y entonces yo no me quise ir para allá con ellos porque me tendría que venir a la colonia. Acá en la colonia Cantú, allí vivía una prima mía, ella con su familia. Entonces, como ella vivía ahí cerca de la iglesia, cuando los domingos, ¿verdad? Veníamos, una prima me traía a la iglesia. Todos los domingos veníamos. Una duda, tía. Cuando usted se viene de Santa Isabel y Dolores, Sí. llega a vivir a la colonia Cantú con su prima. Sí, estábamos en la Y ahí colonia. cerquita de la colonia Cantú se encuentra ubicada la primera iglesia apostólica Sí, la primera iglesia. de Monterrey. La primera iglesia apostólica de Monterrey, ¿en qué colonia se encuentra, hermano Mario? Colonia Cantú, precisamente, la calle. Esa es la Álvaro colonia Obregón. Cantú. Así es. Y precisamente mi prima vivía en la misma calle, en la Álvaro Obregón. Ah, sí. Nada más, y cerca, 2 cuadras para allá. Pero estamos hablando de cuando la iglesia era muy pequeñita. La iglesia era una iglesia chiquita, y no había mucha gente, mucho no que se llenara, no. Pero pues nosotras éramos domingueras, nada más venía con una prima a los domingos. Bueno, pero ustedes ahí conocieron el Evangelio. ¿Ustedes, tú y Entonces, Rosita? ¿O mis papás también? Entonces, yo, cuando me vine para Monterrey a Sí. trabajar, Ajá. yo ya había escuchado el Evangelio. Ujú. Por decir, me gustaban mucho los cantos, como cantaban los hermanos allá en Santa Isabel. Perfecto. Ya había Obra. allá oído, y inclusive allá estuve asistiendo a la escuela dominical. Por eso cuando me vine a Monterrey me sirvió mucho, Qué bueno. porque yo tenía el cuidado de ser agradable para Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, eso me ayudó mucho a no desviarme, ¿verdad? A Claro. no desviarme. Aunque asistía a la iglesia, la primera de Monterrey, cada domingo, pero estaba yo siempre en comunión con mi padre. Yo ya tenía fe en Qué él, bueno. ¿verdad? Y él me ayudó. Entonces, cuando a mí me propusieron que iban a ir a vivir allá, Colonia del Valle, yo no acepté Ujú. porque iba a faltar los domingos en la iglesia. Y no acepté. Yo ya no quise seguir, ¿verdad? Y pues la señora, vamos a decir la patrona, se disgustó porque yo cuidaba a una niña de 6 años. Ujú. Y yo decidí no irme. Me quedé en la casa de mi prima unos días porque ya estaban anunciándome otro trabajo. Había otro trabajo más cerca, Ujú. donde yo podía asistir a la iglesia con toda libertad. Entonces, entré a ese trabajo, y fue entonces cuando se vino mi hermana Rosita. Ujú. Ella se vino como también 14, 15 años. A trabajar. También se vino a trabajar. Oh.
y luego nos acomodamos las dos en un mismo lugar a trabajar, ella y yo, pero viviendo todavía con la prima. Sí. Muy bien. Una pregunta, tía. ¿Quién era pastor en ese tiempo? El hermano Melesio Segovia, Melesio Pineda. Segovia. Sí. Muy bien. ¿No recuerda más o menos el año? ¿En qué año sería de lo que estamos hablando? Llegué a la iglesia, la primera iglesia, pues comencé a asistir ahí a la iglesia como en el año 51, 1951, más o menos. Sí. Sí. Entonces, usted decide la primera ocasión no irse a trabajar más lejos porque eso le iba a quitar la posibilidad de seguir asistiendo a la iglesia los días domingos. ¿Ya se había bautizado usted para esa fecha? No. Aún no. No era bautizada, no. No, solamente asistía, pero ya existía en mi corazón el temor de Dios y la reverencia a Él, ¿verdad? La reverencia a Él, porque jamás yo acepté invitaciones a fiestas, por decir cumpleaños, quinceañeras, Sí. X. No acepté yo porque yo quería agradar a Dios y siempre no quería darles en qué sentir a mis padres, ¿verdad? Claro. Porque ellos confiaron en mí, en que yo me viniera acá. Ellos sabían quién era yo, ¿verdad? Claro, es que fue la edad más difícil porque es una jovencita de 15, 16 años de edad que se viene a vivir, pues bueno, con familiares, pero sola, dentro de la ciudad de Monterrey. Y pues sí, como usted dice, la edad de la juventud es una época muy difícil, en donde los jóvenes son muchas veces tentados a salir a fiestas, salir a eventos, y a veces allí, pues están lejos de casa, tía. Están lejos de la familia, nadie los ve, y ahí es donde muchos jóvenes terminan perdiéndose desde muy chicos. Así es. Porque pues también tienen la oportunidad de sentirse libres lejos de casa. Así es. Pero bueno, gracias a Dios que usted siempre tuvo el temor y el respeto a su familia, ¿no? Cuando usted trabajaba, tía, ¿enviaba dinero para allá, para Santa Isabel? ¿O cuando iba les llevaba algo? Sí. Cuando yo trabajaba, la primera vez, cuando estaba más joven, me acompañaba mi hermana, mi prima, Angélica Ramírez. Me acompañaba, íbamos a las oficinas de los autobuses de San Juan. Y ahí mandábamos, confiábamos, ¿verdad? Con el chofer del camión que entraba a Santa Isabel, mandábamos mandábamos una carta y ahí poníamos dinero. ¿Y sí llegaba? Sí. ¿Ustedes se bautizaron juntas, Rosita y tú? Sí. Juntas, el mismo día. No sabes de qué año fue, ¿no te acuerdas? Sí. ¿Sí? Qué buena memoria. Ya cuando estábamos acá, que trabajamos más cerca, hubo la libertad de asistir a la iglesia a los cultos de entre semana, cultos de oración por el Espíritu Santo, cultos de predicación, y los domingos a las 10 de la mañana ya estábamos en la iglesia para la escuela bíblica dominical. Así es. ¿Verdad? Y eso, pues, nos afirmó. Claro. Y entonces nos bautizamos en un mes de diciembre de 1953. Fíjate más. Sí, del 53 nos bautizamos las dos. Ya estábamos trabajando ahí. Y luego... Tía, ¿eso significa que a estas alturas usted cuenta con más de 70 años de bautizada?
Así Sí, es. sí, 72 años, 71 años, aproximadamente. Sí, ya casi, sí, como unos 72. 72 años de bautizada. Y Sí. inmediatamente ustedes, tanto Rosita como tú, se integraron con los jóvenes, porque sabemos Sí. que ustedes hacían muchas actividades como jóvenes y andaban haciendo, pues, visitando o evangelizando, y Sí. muy dinámicas las dos, ¿verdad? De manera que yo he escuchado, ¿verdad? Testimonios de personas que dicen que hasta los confundían, ¿sí, verdad? Sí, no, estuvimos, bueno, Rosy, muy joven, ella se dedicó también a la hora de la predicación del culto en la tarde, ella se dedicaba a los niños, A los niños, sí. a trabajar con niños. Y yo estaba con los jóvenes, trabajábamos en las comisiones de cocina. Ajá. Yo recuerdo muy bien a la muchacha, a la joven que me invitó a trabajar en la comisión de cocina los domingos. Yo le dije, yo no sé cocinar, yo no sé cocinar, ¿cómo te voy a ayudar? Dijo, no, tú me vas a ayudar a lo que tú puedas y vas a ir aprendiendo. Y trabajamos en la cocina. Luego, ya más que había cultos de barrio, Ujú. como decir ahora que se hace una célula aquí, Una célula. sí, otra acá. Entonces ya había cultos de barrio, pero el culto del barrio era en domingo después del culto, No, qué bien. porque el culto en la iglesia era a las 3 de la tarde, los domingos. Se terminaba el culto y las personas que hubiéramos, bueno, los jóvenes, que hubiéramos avisado, pedido permiso, íbamos al culto de barrio. Yo recuerdo mucho haber ido a la colonia Progreso Ujú. de Monterrey. Sí. Fuimos a Colonia Progreso y así nos involucramos. ¿Usted recuerda hermanos de esa época? Nombres que usted se acuerde de hermanos que participaban en esos cultos. Digo, la bautizaron el hermano Melesio. Sí, bautizó el hermano Melesio, participaba allí un hermano Silas Hernández. Ajá. Yo lo conocí, el hermano Silas. Sí, Sí. y su Tuve la esposa Anita. oportunidad. Ya estaba allí, Ya estaba casado sí. con Anita. Estaba, me parece que también ordenaron a un hermano de nombre Francisco Nava. Oh, sí. Francisco Nava. Ujú. Eh, El ayudante era el hermano Andresito. sí. Andresito El Martínez. secretario de la iglesia era el hermano Andrés Martínez. Él era el secretario de la iglesia y era el ayudante del hermano Mele. Él andaba en todo Muy con el activo. hermano, ¿verdad? Que él venía siendo el abuelito del hermano Elías Meléndez. Sí, ¿Verdad? el abuelo Sí. del hermano. Correcto. Sí, Muy bien. un hermano, bueno, también tengo muy buenos recuerdos del hermano Andrés Martínez y de la hermana Lili Treviño de Martínez, que era su esposa, Ujú. fue su esposa. Bueno, perdóname. Porque, Bueno, sí, ¿qué más? Perdón por entrar. porque ellos eran muy buenos consejeros para la juventud, eran muy buenos consejeros. Sí. Era un matrimonio joven. Ya tenían muchos hijos, Tenían sus ellos hijos. ya tenían muchos hijos, pero como ellos ya tenían años en el Evangelio, me parece que ellos muy joven conocieron el Evangelio en otra, la hermana nos platicaba que en otra denominación, pero luego reconocieron que el bautismo era en el nombre de Jesucristo y se bautizaron y trabajaban en la primera iglesia. Yo quería preguntar por mis papás. Ellos se bautizaron allá en Santa Isabel, ¿verdad? Más o menos en qué año. Vamos, mira.
como ellos se daban, tal vez yo pienso, se dieron cuenta que nosotros acá estábamos en la iglesia, estábamos en la iglesia, como allá en Santa Isabel, también había cultos y ya mi papá ya había comenzado a oír el evangelio, porque primero no lo quería. Sí. Casi al mismo tiempo ellos allá se bautizaron los dos y nosotras nos bautizamos en Monterrey. Fuimos más o menos en el mismo año. Qué bonito, ¿no? Qué bonito Sí. plan de Dios de traer a la familia casi en el mismo año, ¿verdad? A pesar de las oposiciones que yo sé que mi papá tenía, él ponía, porque yo sabía que él era muy apegado a la religión tradicional. Yo me acuerdo que me platican que él ayudaba mucho en la iglesia católica, pastoreles y todo eso, andaba ahí muy involucrado, y él no aceptaba el evangelio fácilmente. No, inclusive para ir nosotras de niñas allá a la escuela bíblica, tuvieron las hermanas, las maestras de los niños, ir a pedirle permiso a mi papá, que nos diera permiso de ir, porque ya la misión se había puesto seguidita de la casa, nada más cruzando la calle. Ahí pusieron la misión. Ya fue más fácil, ¿verdad? Claro. Y como a nosotros nos gustaba escuchar, oíamos de acá de enfrente, nos poníamos a ver los niños, así, a ver, y ellas vieron que nos gustaba y que nos interesaba, y ellas fueron a pedir permiso. Claro. Mis primeras maestras, porque yo todavía estuve con los niños ya 11, 12 años que escuchaba ahí el evangelio. Sí. Yo tenía 11 años cuando todavía estaba ahí con los niños, porque ya me iban a pasar a la juventud, porque no había suficiente juventud. Y la hermana Tomasita Camarillo y la hermana Rebeca Tamés fueron nuestras maestras. Ellas fueron las maestras de escuela dominical, las primeritas. ¿Quién pastoreaba, hermana? ¿Quién pastoreaba allá en Santa Isabel? ¿O quién era el encargado de la misión? Ahí pusieron al hermano Gregorio Carrión. Gregorio Carrión. ¿Y quién bautizó a mi abuelo Jesús Ansúrez y a Porfiria Vázquez? Me parece que también fue el hermano Carrión que los bautizó. Gregorio Carrión. Sí, Gregorio Carrión. Bueno, y luego ya, ¿en qué año tú decidiste casarte con el que fue tu esposo, Phil? Bueno, primero voy a decir esto, mira. Como nosotros trabajábamos y asistíamos a la escuela bíblica y al culto, sí, y a las actividades, entonces el esposo de mi prima, que no se había convertido, que nunca se convirtió, él se oponía y se disgustaba, ¿verdad? Porque sus hijas y nosotras dos nos íbamos a la iglesia así en la noche, en la tarde-noche, sí, al culto, y entonces ya vimos que era problema estar ahí con ellas. Y como mi mamá venía muy seguido a vernos, entonces decidimos buscar un lugar donde vivir, separarnos de la prima, sí, para que no tuviera problemas. Y ahí en la misma iglesia, detrás de la iglesia, al lado donde estaba un comedorcito que tenían, ahí había 2 cuartos de
de madera. Ujú. De madera ya madera ya que estaba acabándose. Entonces ahí estuvimos viviendo, mi hermana Rosy y yo. Solas. Pedimos permiso, ¿verdad? Hablamos con el pastor y como nosotros podíamos cooperar, ¿verdad? Con algo. Ahí estuvimos viviendo y luego ya viendo eso, mi mamá nos dijo, pues ya se quiere ir también, o había necesidad de que se viniera mi hermano Ramón Ujú. para acá. Entonces ya fue cuando buscamos una renta, Una casa. un tejabancito que estaba Sí. allí, la iglesia, en la misma cuadra, ahí en la calle Julián Villarreal. Oh. Ahí rentamos un tejabancito y entonces se vino mi hermano Ramón también con nosotros. Muy joven, y anduvo batallando, pero pues comenzó a trabajar en trabajos pesados, pero anduvo ayudando y trabajando ahí, ¿verdad? Ujú. Ahí estuvimos. Y ya luego, como ya creció otra hermana, mi hermana Hermila, y que ya también se iba a venir a trabajar, entonces rentamos una casita, pero ya era una casita de 3 cuartos y ya era una casa de bloques, vamos a decir, Sí. de material. Y ya dejamos ese tejabán porque era muy peligroso, no teníamos estufa, nosotros no teníamos tanque de gas para cocinar. Ujú. Y entonces rentamos esa casita. Recuerdo una de las, bueno, esta es una, ¿cómo diré? Anécdota. Una ocurrencia de mi hermana Hermila. Como ella estaba muy joven, ¿verdad? Dijo, ay, ahora sí, gracias a Dios, somos ricos, porque teníamos una casita donde vivir, Claro. pero porque de veras era una casa, porque estábamos en Tejabán, Así es. ¿verdad? Y ya ahí nos establecimos. Entonces ahí vivían usted, Rosita, Ramón Y Hermila. y Hermila. Ajá, Muy bien. Jovencitos todos, jóvenes. jóvenes, todos Jóvenes. jóvenes. Ahí en la calle Agustín Melgar. Sí. Ahí ¿De qué fue colonia, perdón? A la Agustín Melgar, Colonia Reforma. Reforma, sí, Reforma. cruzando Félix U. Gómez. Ya. Igual cerca de la iglesia, unas relativamente. cuadras. Todavía cerca de la iglesia, no Sí. nos fuimos lejos. No. Muy bien. Sí, allí. Ahí, más o menos, ¿qué edad tendría usted para esas fechas? Ay, pues cuántos años tendría yo, porque cuando entré al trabajo, de ahí ese trabajo donde ya pudimos rentar, yo tenía 18 años, serían unos 20, probablemente serían ya unos... Usted dice que ahí no tenían estufa, no tenían muebles. ¿Pasaban hambres, tía? Pues no, pero bueno, el problema era que teníamos que comprar porque algo hecho así por la alimentación para mi hermano Ramón. O Sí. poníamos una lumbrita, ¿verdad? Un ratito nada más por el peligro, Ujú, sí. por el peligro. De que se fuera a quemar pues el tejabán en el que Sí, vivían. porque eran unos tejabanes de madera ya que tenían muchos años. Muy bien. Ya para esas fechas usted andaba arriba de los 20 años.
Y sí, más o menos en esas fechas fue que conoció a Phil. No, fue más después. Más después. Sí, Ok. porque Entonces, para no brincarnos todavía, están viviendo todos allí. ¿En qué momento se abre la posibilidad de la casa de la 20 de noviembre? No, todavía falta que se venga papá y mamá a Monterrey, ¿verdad? Sí, sí. Después ellos decidieron Ah, venir. yo pensaba que ellos habían venido a la 20. No, No. ellos vinieron primero allá. No, primero vivíamos Ujú. nada más nosotros. Sí. Vivíamos entonces con sacrificio. Yo compré una parrilla, Ujú. una parrillita, y compramos ya comenzamos a comprar, ¿verdad? Muebles. Muebles, una cama y bueno. así, ¿verdad? Para vivir. Y ya de ahí ya nos íbamos los 4 también a la iglesia, porque mi hermano Ramón también asistía con nosotros a la iglesia. Muy bien. Él también estuvo asistiendo desde muy joven allí. Sí. Yo recuerdo que aquí antes de que el Señor lo llamara a él, como un año antes que estuvieron aquí, él estuvo recordando y estuvo aquí platicando. Estuvo platicando aquí a la familia, ¿verdad? Ujú. Que él venía muy delgadito, muy flaquito, y que sí, que le había comprado yo una camisa de manga corta y que a él le daba pena ir a la iglesia así con la manga corta y con sus bracitos muy, muy delgaditos. Y otras cosas que él platicó de los zapatos que le compré, ¿verdad? Yo no ganaba mucho, no ganábamos mucho, pero de lo que recibíamos, pues ya habíamos decidido que era para ayudar a la familia, ¿verdad? Y así nos ayudamos unos a otros. Ya. Eso es muy bueno. Hasta que, sí. Y ahí ya deciden entonces, me imagino que la abuela Porfiria venía a visitarlas. Sí. Venía y se Venía. quedaba algún día, 2 días. Sí, venía y sí, se venía y se quedaba. Se quedaba aquí con nosotros unos días. Allá en Santa Isabel seguía mi abuelo trabajando. Allá siguió, pero no recuerdo en qué año se vino a Cadereyta, porque estuvo un tiempo en Cadereyta. Ahí nació Eunice, en Cadereyta, o nació en Santa Isabel. No, Eunice nació en Santa Todavía Isabel. nació en Santa Isabel. Eunice nació en Santa Isabel Entonces todavía. se trajeron a Cadereyta la familia con Mireya y Eunice, prácticamente. Sí, Mireya y Y Eunice. ahí vivieron, Sí, ya nomás, que trabajó de velador mi papá ahí en Cadereyta, ¿verdad? sí. Un tiempo. ¿Por qué mi abuelo no trabajó las tierras como ejidatario que él fue del ejido Santa Isabel y Dolores? Yo hice una investigación, tía, y yo descubrí que él, mi abuela Porfiria, incluso ustedes, como parte de la familia ejidataria, tenían derecho a tierras. ¿Por qué yo nunca he escuchado una historia de que se trabajaran las tierras ejidales? Y pues ya ve que hay mucha gente que siembra hortalizas, siembra naranjos. ¿Por qué mi abuelo no trabajó las tierras? Unos años sí trabajó. Ujú. Yo recuerdo, yo lo acompañaba, yo le ayudaba a sembrar el frijol, el maíz también. Ujú. Sí estuvimos, sí, mi papá sí trabajó las tierras, sí trabajó unos años. Ujú. Unos años más después ya no pudo porque por achaques a que se enfermó, que tenía una hernia y que le daban unos cólicos, unos dolores que, bueno, más bien esos cólicos eran de la apéndice, del apéndice, porque recuerdo que como un tiempo allá, casi todos los ejidatarios, bueno, del lado donde estaba la parcela de mi papá,
sembraban caña de azúcar. Ujú. Caña de azúcar sembraban. Y recuerdo que la llevaban a moler a un molino, bueno, compraron molino y todo, y Ujú. un molino para la caña, un molino de una rueda muy grande, que lo movía. Yo le pregunté a mi papá cómo trabajaba eso. Me dijo que con la corriente del agua, porque había mucha fuerza del agua que pasaba por la sequía, Qué bien. Ujú. por la sequía donde todavía estaba también la parcela de mi papá. Y recuerdo que como él a veces se quedaba ahí a cuidar en la noche allá en el molino porque estaba afuera de las casas, Sí. pero que no estaba muy lejos de las casas, que él a veces se enfermaba, que le daba un cólico muy fuerte y parece que en ese entonces dijeron que tenía el apéndice. Y así fue fallando en el trabajo, pero él por unos años sí sembró, porque Ok. yo recuerdo haberle ayudado, porque él me enseñó, dijo, mire, no, aquí va a echar 2 granitos, hasta él me decía cuánto acá, ¿A qué distancia? qué tanta distancia para echar otros granitos y otros granitos. Así es. Ya. Pero él andaba como, creo que traía como un caballo, una mula, ya no recuerdo bien ya eso, Ujú. pero así iba Abriendo surco. la tierra, sí. Sí, claro. Muy bien. Sí, sembramos por un... El caso es que, bueno, volvamos al tiempo en el que ya mi abuelo se habían venido a Cadereyta, mis abuelos, y Sí, ustedes, los 4, seguían viviendo aquí en Monterrey. ¿En qué así. momento deciden ellos ya venirse a Monterrey? Pues paréceme que como mi papá, tal vez fue por la edad de mi padre, Ujú. que dijo que pues ya no iba a haber trabajo y en las bodegas. Ujú. Él cuidaba ahí las bodegas Sí. y yo pienso que fue por la edad de él o, o sería también porque La enfermedad. sí, como él se atendió como quiera Sí. del problema de la hernia y de la vesícula, Ujú. del apéndice, perdón. Lo operaron en Monterrey. Tantos años que duró. Sí lo operaron en el hospital. Entonces llamaban Hospital Civil. Sí. Ah, sí. Ahí lo atendieron Ujú. con muchas atenciones, porque él pidió ayuda al gobierno. Ujú. Y el gobernador Morones Prieto le dio cartas para que lo atendieran ahí en el hospital. Y luego ya que se operó, lo mandaron en ambulancia hasta Santa Isabel. Pero entonces todavía vivía él en Santa Isabel. Mas ya no pudo trabajar, porque le operaron las 2 cosas, ¿verdad? Claro. Ya, por ese motivo pues ya no pudo él trabajar. Y eso es lo más probable, que por ese motivo se hayan tenido que venir aquí a Monterrey con ustedes. Sí. ¿Usted Sí, qué claro. recuerda de ese momento cuando ya llegan ellos a vivir, tía? ¿Cabían o no cabían ahí en la casita de 3 cuartos? Los 7. ¿O cómo se organizaban ahora? Sí, sí cabíamos ahí, nos acomodábamos muy Ujú. bien, sí. Sí, ahí vivíamos bien. Qué bueno. Bueno, pero también tocó, bueno, ya fue más después que ampliaron un poquito la casa. La ampliaron un poquito, como que hicieron un cuarto más grande, el primero. Y pues estábamos bien ahí. Todos asistimos a la primera iglesia de Monterrey. Perfecto. Todos fuimos miembros de ahí. ¿Seguía de pastor el hermano Melesio o ya lo habían cambiado? Sí, no,
Sí, él siguió de pastor, Él duró muchos años entonces de pastor. sí, Sí. como unos 20 años o un poquito más. Ya. Sí, duró mucho. Él fue obispo también de la iglesia. Ajá. Obispo. Lo nombraron obispo. Sí. Obispo porque, sí, yo recuerdo que allá en las convenciones, entonces íbamos a la convención general a Torreón, Coahuila. Allá se hacían las convenciones generales en la primera iglesia de Torreón, porque estaba amplia. Sí. Cabíamos. Entonces cabíamos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo qué tan grande sería? ¿Usted se acuerda? ¿Como cuántos hermanos iban en la convención general? Pues no recuerdo cuántos íbamos, pero de aquí de Monterrey nos íbamos en un autobús especial y nos encontrábamos con muchachas jóvenes de la iglesia, amigas, que nos hicimos amigas por motivos de que nos conocimos en las convenciones. Venía un autobús de Chihuahua, de así, y de otros lugares, iban autobuses especiales ahí. Sí. Sí, había. Y para hacer ahí un paréntesis, ¿qué recuerda usted de esas convenciones? La iglesia todavía era más chiquita. Ya ve que ahorita Sí. hasta rentamos la Arena Monterrey y no cabemos. No, en aquellos años la iglesia era más chica, era Sí. más chica, sí. Y pues mira, por decir, se acostumbró luego que si no cabíamos en un templo, por decir, en otra iglesia que estuviera cerca, entonces ahí se mandaba a los jóvenes a que tuvieran sus sesiones, Ajá. sus asuntos, para tratar asuntos ahí, Así es. a los jóvenes a uno y a los señores a otro, pero casi siempre las señoras estaban en la iglesia, Ujú. pero sí cabíamos ahí. Recuerdo, ay, unas convenciones tan hermosas. Cuando ya no cupieron las convenciones ahí, entonces sí ya rentaban un lugar, Locales más grandes, un lugar claro. grande, sí, para Así es. la convención. Pero íbamos a Torreón. Ya. No teníamos nosotras, mi hermana y yo, no teníamos suficiente dinero, pero el pastor, él estaba en todo, tenía la precaución de nombrar, nombraba una comisión, 2 personas, vamos a decir, que enlisten a los que van a ir a la convención y se va a contratar un autobús y ya para que fuéramos depositando, ¿verdad? Cuando Claro. tuviéramos dinero. ¿Y en dónde dormían? íbamos. ¿Dónde dormían cuando iban? En diferentes lugares. Dormíamos, a veces había hospedaje a nosotros, a veces nos conseguían hospedaje con algunos hermanos. Los que podían pagaban una casa una casa. Ajá. En ocasiones se rentaba una casa, tal vez para esos días nada más, Ujú. y allá se dormían. Y los que pudieran, pues, pagar un hotelito barato, ¿verdad? Tómale el tecito. Barato, pagaban. Pero nosotros alcanzamos a dormir en colchas, porque ahí cerca de la iglesia había una fábrica de unas colchas que hacen así, que las rellenan y luego les hacen unas costuras así. Tendíamos en colchas, en cobijas, y ahí alcanzamos a dormir en el Muy bien. piso, en el piso. Muy bien, tía. Qué bueno, gracias. Y luego ahí en la iglesia, pues allá había baño, y allí pues Se aseaban, ahí se cambiaban. sí, ahí íbamos, ahí había baños, ahí pues según el que madrugaban unos
Unos primero y otros para después. alcanzar todos. Sí, para los ¿Qué que- otra ciudad recuerda usted haber visitado en estas convenciones que hacía la Iglesia Apostólica? Guadalajara, Guadalajara. también, sí, alcancé a ir a Guadalajara. Muy A bien. la convención. Ujú. Alcancé a ir a dos convenciones, alcancé a ir a Guadalajara. Perfecto. Sí. Ay, qué hermosos coros. Ay, no. Sí, muy bonito, muy Ay. bonito. ¿Usted nunca participó en los coros? En el de Monterrey, Wow. en el coro de Monterrey, sí. ¿Quién dirigía el coro de Monterrey? El hermano, un hermano que se llamaba Francisco, que vivía en San Pedro o por acá. Mm. Francisco, sí, sí. No recuerdo su apellido, pero era conocido o amigo del hermano Raúl Murillo. Muchos años dirigió él, muchos Sí. años. Sí, ya. Muy sí, buen maestro. Sí. muchos años. Dirigió el coro. Entonces sí vamos ahora sí a retomar. ¿En qué momento entonces dicen, sabes qué, pues vamos a conseguir un terreno? ¿O cómo surgió la posibilidad de adquirir el terreno de la 20 de noviembre en Guadalupe? Pasaron muchos años porque porque yo ya después de que yo estaba viviendo, que estábamos viviendo en esta casa, la casa era de una de las hijas de mis patrones donde yo trabajaba. Y entonces, pues vieron la posibilidad de que no pagara renta, sino que solamente firmara un contrato cada año. Y entonces ahí estuvimos viviendo Qué bien. unos años, pero no recuerdo cuántos, porque cuando en el 60, parece que fue en el 63, cuando mi papá se enfermó de la embolia cerebral. Se me hace que fue en el 60, por ahí, 63, Fue 64. como en el 63. Sí, porque yo nací en el 60 Sí. y todavía no tenía la embolia. No. Todavía no tenía la embolia. Ah. Entonces, cuando se fueron a vivir a la 20, creo que fue en el 66. Sí. Entonces, Sí. papá estaba recién salido. Sí, porque mi papá se enfermó. Ah, bueno, perdón. Es que entonces, allá en Garza García, en San Pedro, vamos a decir, no había iglesia. Entonces, allá en los primeros años, no había iglesia. Entonces, visitaban de vez en cuando allí la primera iglesia algunos jóvenes. El primerito que visitó la primera iglesia fue el hermano Leoncio López. Ujú. Él estuvo visitando ahí la primera iglesia. Pero pasaron unos años, pues, y ya fue habiendo misión. Yo recuerdo haber ido a una misión en San Pedro, que esas misiones las promovía el hermano Melesio, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en ese lugar ahí le llamaban Las Palmas, que no sé dónde será ni dónde quedó, no supe luego. Y íbamos allá a los cultos, nomás, pero ahí vivía la familia Carlos Esquivel, el hermano Carlos Esquivel, y parece que se llamaba Carlos, sí, y su esposa. Y luego después ya no fuimos.
hasta ya pasando más años, ya que había misión y entonces en esas misiones allí, mi esposo conoció el Evangelio, pero mi esposo no, yo digo que pasaron más años, pero no sé cuántos, porque él me decía que se había bautizado en el 59, sí, parece que en el 59. Pero él vivía en San Pedro, Vivía en San Pedro. porque él originalmente viene de Coahuila, ¿verdad? Sí. Él nació allá en Coahuila. Y se vino entonces a Bangkok con la familia. Sí. Sí, porque ya estaban viviendo ahí en San Pedro, estaba viviendo la familia, Toda la familia. López. Belmares. Sí. Perfecto. Y entonces, pues sí, ya pasando más años, conocí a Phil, pero pues pasaron muchos años. Yo estaba muy a gusto trabajando con la juventud. ¿Usted fue presidenta de jóvenes alguna vez? No, nada más fui secretaria. Secretaria de jóvenes. Secretaria, sí. Fui secretaria con el hermano Pedro Cepeda. Ok. Y con el hermano Beto Castillo. ¿Y qué hacían, tía, los jóvenes? ¿Tenían cultos entre semana, el fin de semana? Ay, era muy bonita la juventud. Ajá. Se llamaba, estábamos por sociedades. Ok. A mí me parece que era, no sé, ahora no entiendo, no sé, pero porque desconozco el trabajo de la iglesia, cómo se hace. Pero éramos jóvenes, teníamos reuniones todos los domingos. Todos los domingos, la junta, unos decían a la junta y otros se fastidiaban y se iban. Bueno, a la junta de jóvenes. Pero luego se cambió y se hicieron, un domingo se hacía reunión así de negocios y otro día era de estudio. Okay. Aparte del culto, alguien daba un estudio, una plática. Una plática. Era muy bonito. Teníamos la reunión de jóvenes, yo tenía mi lista de jóvenes, tenía mi diario de actas, el día tanto, del año tanto, a tales horas, nos reunimos los jóvenes en tal lugar, y bueno, y que ahí le ponía, comenzó con una oración, y así todo explicaba. ¿Cómo cuántos jóvenes serían en ese tiempo? Primero, pues sí teníamos pocos. Primero teníamos pocos porque... No, sí, se me hace que teníamos como unos 20. Ya teníamos como unos 20 después. Bueno, hombres y mujeres. Pero siempre hubimos más mujeres que hombres. Sí. Más mujeres. No sé si crees conveniente hacer otra grabación. Ya con la época ya de casada, si quieres, muy bien. Hacemos una pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa.